Bienvenidos a Ciencia 360, el programa donde tomamos en serio tus preguntas acerca de ciencia y teología. Les habla Efraín Velázquez, arqueólogo y profesor de Biblia Hebrea para el Seminario Adventista Teológico Interamericano. Y hoy vamos a hablar acerca de los suelos. Siempre hemos escuchado acerca de la tierra como tierra, sin darle una definición específica acerca de lo que nosotros nos paramos o nos sostenemos. Pero realmente, ¿qué podemos aprender acerca de su composición? ¿Qué podemos hablar acerca del origen de la misma? ¿Y cómo nosotros podemos entenderla a mayor cabalidad? Para contestar esa pregunta, hemos invitado al ingeniero Max Laracuente. Max, gracias por estar con nosotros. Buenas. Sabes que desde pequeño yo jugaba con tierra y para mí tierra era tierra. Más adelante, cuando terminé trabajando en arqueología, jugando con tierra y viviendo de la tierra, pues entonces tengo que analizarla con mayor cuidado de lo que lo hacía cuando hacía pequeñas tortas de la misma. Ahora tengo una carta para leerlas, el Munsell Chart, en la cual yo puedo determinar los colores y poder ver la contextura y poder ver su elasticidad para hacer diferencia entre un nivel y otro cuando hacemos el análisis de estratigrafía, cuando estamos haciendo una excavación. Pero a pesar de que yo lo veo, los colores y algo de la textura, realmente no voy al detalle tan intenso como lo haces tú. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la tierra también? Mira, primeramente que nada, cuando era pequeño, al igual, jugaba con tierra. Mi mamá ya siempre me llamaba la atención porque llegaba con las rodillas sucias, la camisa sucia, pero hoy me dice, sigue jugando con tierra. Vivo de ella. De eso se trata ahora. Básicamente podemos definir que el suelo es un material totalmente inorgánico que proviene de la descomposición de la roca en la corteza terrestre por varios métodos, pero es básicamente unas partículas que tienen un tamaño determinado, una granulometría literal, una composición ya sea de sílice o totalmente volcánica o totalmente sedimentaria, pero tiene un componente y un arreglo químico totalmente detallado y obviamente eso compone ese tipo de suelo. De acuerdo a la mineralogía, de acuerdo a los componentes, es el color que vemos exterior, lo que estereotipamos de la tierra, si es color naranja, si es un color marrón oscuro, un marrón claro, pero básicamente el suelo es un componente totalmente inorgánico, del cual proviene de la descomposición de la tierra. Cuando éramos pequeños también nosotros conocíamos que había dos tipos de manzana, o las rojas o las verdes. Cuando tuve la oportunidad de vivir en Michigan, pude ver que había una veintena de clases de manzanas. No era tan sencillo como las rojas y las verdes. En este caso, cuando hablamos de tierra, no solamente hablamos acerca de tierra roja o tierra negra, sino que, según tú nos explicas, hay toda una infinidad, una gama de clases de tierra dependiendo, o de suelo, dependiendo su composición y dependiendo su origen también. Fíjate que la variabilidad de la tierra también puede ser debido a agentes externos. Por ejemplo, si la tierra ha sido alterada por procesos naturales o si ha sido alterada por procesos del hombre, que le añadan quizás algún tipo de mineral, algún tipo de producto que le cambia la textura, le cambia el color, si le añaden mucha más agua, le cambia el contenido natural de humedad y obviamente produce una textura totalmente diferente que es variable o diferencial del estado original que estaba. Entonces, en detalle, ¿cómo se forman esos suelos? Son fenómenos que interviene el humano, pero también tú mencionas fenómenos naturales. Fenómenos totalmente naturales. Básicamente esos fenómenos naturales intervienen cuando hay la descomposición de esa roca base o esa roca madre de acuerdo a diferentes aspectos o diferentes elementos externos que interactúan sobre ella, produciendo esa descomposición y eventualmente produciendo el suelo. Cuando hablamos acerca de los tipos de suelo, ¿cuántos tipos de suelo hay? Bueno, tenemos suelos orgánicos, que son suelos que están compuestos básicamente de alto contenido de humedad porque tienen una interacción con algún tipo de vegetación que está muerta y lo compone totalmente o lo convierte totalmente en una condición totalmente orgánica. Tenemos suelos que son suelos residuales, que son suelos literalmente producto de la descomposición de las diferentes rocas que hay en la corteza terrestre. Y obviamente tenemos lo que llamamos el suelo saprolítico, que ya básicamente es un suelo que preserva unas estructuras parentales a su origen en un pasado, de esa roca original en un pasado, pero que todavía no se ha convertido en un suelo totalmente residual. Si tú lo miras básicamente en una estratigrafía, tenemos básicamente la primera estrato o horizonte, es básicamente lo que conocemos como el suelo vegetal o el topsoil. Debajo de eso tenemos básicamente el suelo residual.
ya convertido en suelo. Y debajo de él tenemos básicamente ese material que te dije que podía ser un material totalmente intemperizado, un material saprolítico, que es el producto de la descomposición, pero que no ha llegado a ser suelo todavía. Y obviamente en el último estrato tenemos la roca viva. Entonces no podemos hablar acerca de suelo malo o bueno. Deberíamos hablar acerca del tipo de suelo para nuestros intereses o nuestros fines. Si tenemos el deseo o la intención de sembrar o de dedicarnos a actividades agrícolas, me imagino que entonces deberíamos utilizar un suelo que sea orgánico, que tenga relación con descomposición, con musgo o con cualquier descomposición orgánica. Si estaríamos hablando acerca de un lugar donde vamos a utilizar para construcción, entonces tal vez no queremos ese tipo de suelo, porque me imagino que el degradarse ese material orgánico pues también se reflejaría en la construcción que queríamos que fuera sólida y que no colapsara más adelante. Básicamente tú has presentado un argumento totalmente científicamente válido. No hay suelos malos. Todo depende de la finalidad o el propósito de ese suelo. Si es un suelo que es meramente para agricultura, posiblemente para ingeniería no tiene buena finalidad. Pero un suelo que es bueno para ingeniería no sirve para agricultura, y un suelo de agricultura no sirve para ingeniería. Fíjate que son dos elementos totalmente diferentes. En un suelo que es para construcción o para ingeniería, nosotros buscamos unas propiedades totalmente mecánicas, propiedades que nos den alto grado de resistencia. Si no las tenemos, lo modificamos para tenerlas y poder construir sobre él. Pero cuando hablamos solo de agricultura, estamos hablando solo que tiene que tener unas propiedades de minerales y de alimentos necesarios para que esa vegetación agrícola pueda ejercer, emerger, pueda salir y obviamente darnos el fruto que nosotros esperamos. Así que tu trabajo es un poquito complicado porque tú dedicas a eso precisamente. Y la gente te va a preguntar, ¿esta tierra es buena o es mala? Y tú tendrás que contestar, ¿buena para qué? Depende. Depende, porque tú eres contratado precisamente para saber si de esa tierra o en ese lugar se puede construir un edificio, o si en ese lugar hay un impacto ambiental o se quiere hacer una sembradía, ya sea de plátanos, ya sea de diferentes otros productos. Así que nuevamente la pregunta sería, ¿el suelo es bueno? ¿Y qué tú contestarías? Todo depende. Y en ese caso tú tienes que hacer pruebas, me imagino, pruebas que determinan la cantidad de elementos que son los que son deseables para ese propósito. Sí, mira, hay una serie de pruebas que se realizan dependiendo de la finalidad, si es meramente agrícola el proceso o es meramente un proceso de construcción, que tú determinas básicamente qué tú tienes, qué tú necesitas y hacia dónde vas. Y esas pruebas básicamente nos dan una guía exacta de las propiedades mecánicas de ese suelo o de las propiedades agrícolas del suelo. Y entonces usted puede determinar y definir exactamente hacia dónde vamos en términos a la clasificación de esos suelos, de acuerdo a su finalidad. Y en este caso me gusta tu optimismo, porque tú me dices que realmente no hay algo que no sea fácil que no sea posible solucionar. En el caso de un suelo que no tiene esas propiedades orgánicas, pues tendrías que entonces traer el compost o traer todo lo que sea necesario, que en muchos casos es bien costoso para poder hacerlo. En el caso de un suelo que sea altamente orgánico, pues entonces, como te he escuchado decir en el pasado, pues hay que poner fundamentos, hay que meter mucho acero. De que es posible, pero claro, el costo sería increíble en ese caso. Nosotros le llamamos a eso una mejora al suelo o un ground improvement, donde tú diseñas tu estructura basado en las condiciones de suelo y tú mejoras tu suelo para que tu estructura sea sustentable, ¿no? Cuando hablamos de agricultura, pues si tú necesitas un suelo que tiene unas propiedades alcalinas muy altas o muy bajas, de acuerdo al producto que tú vas a sembrar, para poder desarrollarlo, pues entonces tú o mejoras la alcalinidad o bajas la alcalinidad. Tú puedes trabajar, hacer un ground improvement para la finalidad que al final del día tú tienes con ese suelo. Y entiendo que la Biblia te da bastantes oportunidades para ver eso, porque tenemos parábolas que nos hablan acerca de lugares donde hay muchas espinas, donde hay muchas rocas, y lo que se le llama la tierra buena, pero en ese contexto sería tierra buena ¿para qué? ¿Para qué? Es la tierra buena, y es irónico que en ese caso la tierra que es suave, que es como alto material orgánico, es llamada tierra buena, pero en otro momento dado, Jesús de Nazaret dice que donde hay rocas es bueno porque es donde edificas. Claro. Así que vemos que el mismo Jesús habló de buen suelo, dos elementos contrarios, depende del contexto. Claro. En una ocasión, el suelo bueno
era el suelo que tenía material orgánico? Mira, cuando se desarrolla la historia bíblica y Jesús presenta este elemento de la composición de los suelos, si son suelos blandos o suelos sabios para construcción, básicamente nos estaba dando ya un pie de amigo al elemento científico moderno para saber exactamente qué suelo es bueno para construir y qué suelo es bueno para agricultura. Muy bien, interesante ver la Biblia a través de los lentes del geólogo. Pero háblame más acerca del intemperismo químico y el mecánico. Mira, cuando ahorita te presenté que para formar suelo hay que obviamente descomponer una roca. Y los dos mecanismos de descomponer una roca para producir ese suelo es básicamente uno, el efecto químico o el efecto mecánico. Cuando hablamos del efecto químico estamos hablando de la lluvia ácida, del factor humano que derrame algún tipo de componente químico que deteriore o degrade esa roca. Obviamente la exposición a los cambios drásticos en temperatura en países donde tú tienes cambios drásticos climáticos, la exposición alta a los rayos del sol durante un periodo matutino y de repente hacer un cambio por una lluvia. Esos efectos son efectos químicos que producen básicamente la descomposición de esa roca. Cuando hablamos de efectos mecánicos, estamos hablando básicamente del factor humano, de que yo utilizo equipo mecánico, equipo pesado, y puedo demoler una montaña y hacerla pedazos, hacerla suelo, hacerla roca, para los propósitos que sean, ya sea construcción, para rellenar lugares de poca elevación o lo que sea. Pero ese proceso es el que se llama mecánico, que es producido por el hombre. Y pues entonces, ¿qué relación entonces tiene el clima con la formación de estos suelos? Mira, el clima tiene juega un papel muy importante en el desarrollo de los suelos. Los lugares, como te dije, donde hay cambios drásticos en temperatura, la roca se va descomponiendo y va llegando a su punto original, a su mineral básico que la compone. Y ese mineral eventualmente, nosotros al escarbar, en el caso de ustedes como arqueólogos, podemos encontrar ese suelo rico en esos minerales. O sea, el clima juega un papel importante, la lluvia ácida, los cambios de temperatura, la erosión, inundación. Y no solamente eso, los vientos, por ejemplo, hacen una transportación de esos sedimentos, de esos suelos, y los depositan de un lugar A hasta un lugar B. Y por eso podemos ir a lugares donde tú puedes encontrar un tipo de suelo que no te guarda relación por el tipo ambiente geológico, de dónde vino este suelo, pero el clima, la temperatura, el ambiente que nos rodea natural es un elemento importante en la formación de los suelos. Mencionabas hace un momento como algo diferente la roca, presentaste como la madre del suelo. Cuando hablamos del suelo, hablamos acerca de los hijitos, pudiésemos tal vez inferir, y hablas acerca del origen de estos suelos y mencionas la roca como algo diferente. Explícanos un poco más acerca de lo que es la roca. Mira, la roca es básicamente un conglomerado de partículas o minerales totalmente inorgánicos que son los que dan esa masa, ese ground mass que la forma. Por consiguiente, si la roca está llena de cuarzo, feldespatos y micas, en la descomposición los suelos van a estar ricos de cuarzo, feldespatos y micas. La roca es básicamente el origen, es la madre, es la base de los suelos. Así que mencionaste esa roca madre porque tenemos rocas que también son hijas, porque tenemos diferentes tipos de roca. Claro. Tenemos roca que son, en este caso, de una composición integral, las cuales se han ido deteriorando y pues aportan, contribuyen para que el suelo se forme. Claro. Pero entiendo que entonces tendremos rocas que son formadas en base al suelo donde ellas estuvieron aninadas, donde crecieron, utilizando esa analogía. Háblanos acerca de estos tipos de roca. Ya sabemos que tú me has ayudado con los conquistadores, con los muchachos, les has explicado de una forma muy detallada y haciendo las colecciones, pero defínenos un poco más acerca de estos tipos de roca. Mira, cuando tú estudias la corteza terrestre, básicamente, antes de tú llegar a la definición de suelo, tienes que entender que son rocas. Ya te dije que es un conglomerado de partículas inorgánicas que componen esa masa general. Pero básicamente tenemos tres tipos de rocas en nuestro sistema. Tenemos las rocas sedimentarias, que son rocas formadas por el cúmulo de sedimentos, que se cementan, se pegan literalmente, produciendo una textura rígida, pero es de origen sedimentario, del cúmulo de muchos sedimentos. Como me dijiste, una roca que se forma por pedazos de otras rocas. Esa es la hija. Esa es la hija. Tenemos la roca volcánica, que es la roca que se forma básicamente debido a las altas temperaturas que derriten la corteza terrestre, producen un magma y eventualmente el enfriamiento de ese chamber produce una roca volcánica.
Es una roca volcánica que puede ser compuesta de muchos minerales visibles o puede ser compuesta de minerales bien minúsculos, bien microscópicos, que tú ves casi un grado más completo y no puedes definir el mineral. Y tenemos obviamente las rocas metamórficas. Rocas metamórficas son rocas que se forman por altas temperaturas y presiones en el interior de la Tierra. ¿Okay? Y tú ves esa textura que parece como si fuera un tipo de mármol o un tipo de slime, donde tú ves esa textura, pero es producto de las altas temperaturas y de las presiones que interactúan sobre ella en el proceso de formación. Así que nosotros, cuando hablamos de roca, nuevamente tampoco podemos ser simplistas. Bueno, toma una piedra. ¿Qué clase de piedra? Y mis niños están fascinados con el tema de las rocas, diferentes texturas, colores, formas, los cuales realmente son muy interesantes y podemos nosotros coleccionarlos. Especialmente en el Smithsonian, en Washington, D.C., nosotros vemos allí estas colecciones que vemos los diferentes cristales con sus colores, los diferentes tipos de jade, diferentes formaciones que se han encontrado en cuevas, los diferentes tipos de cuarzo. Realmente, ¿qué es lo más que a ti te emociona de trabajar con estas rocas? Mira, lo más que me emociona es ver la grandeza de Dios. Es importante, cuando yo estaba en los laboratorios, tú formar una roca totalmente sintética de laboratorio o formar un mineral de laboratorio y tú ver cómo es el proceso de crecimiento de ese mineral, la formación de esa roca durante un periodo prolongado de tiempo controlado en un ambiente de laboratorio. Tú interpolas esa información y puedes ver la grandeza de Dios en la naturaleza. Y eso es lo más que me impresiona, tú ver cómo un diamante que se forma de una cosa tan sencilla como el carbono, se produce una piedra tan bonita y cotizada. Así que tú estabas en la guardería infantil de estas pequeñas rocas que estaban naciendo, incluso más allá, estabas viendo el embrión de estas rocas, porque entiendo que tú a través del microscopio, cuando ves las diferentes reacciones que hay entre estos elementos, puedes ver cómo estos diferentes cristales se siguen formando. Claro. Y los colores son un espectáculo, una cosa de la naturaleza. Si alguna persona tiene dudas en cuanto a la creación de Dios, no solamente tiene que ir a la biología, simplemente en muchas ocasiones las personas solamente se enfocan en el aspecto biológico o en la astronomía o en otras ciencias. Tú como geólogo me imagino que estarás bastante deseoso que también reconozcan la belleza y la grandeza que hay en las rocas. Si tú quieres saber la grandeza de Dios, vamos al laboratorio de rocas. Muy bien, eso me parece muy interesante. Y sé que tenemos varias actividades de campo en las cuales nosotros hemos de participar para mirar esos diferentes tipos de roca. Mira, es impresionante cuando tú vas al laboratorio de rocas y tú cortas una sección de ella, la pones en una laminilla, la pones en una placa polarizada, pones el microscopio y según vas rotando la platina en unos grados, vas viendo los intercambios de colores magistrales que tiene esa roca. Impresionante. Y esos colores determinan exactamente su composición, los minerales y obviamente la grandeza de Dios. Sí. En el caso de las iodas son tal vez las más conocidas, o las más populares que hay, que en este caso tenemos ascendencia ígnea, para nosotros verlas cortadas en secciones y ver diferentes tipos de decoraciones que se han hecho de las mismas. Y es fascinante. Bueno, ¿cuáles son los tipos de rocas y su ambiente de formación? Tú lo has contestado bastante, pero dime un poco acerca de las reacciones de Bowens. Mira, la serie de reacciones de Bowen es un tópico científico que hemos utilizado para tú ver cómo se degrada de un material original, por ejemplo, de una roca ígnea totalmente, cómo tú llegas hasta una mica o un cuarzo, de acuerdo a las presiones y temperaturas. ¿Qué nos dice esto a nosotros en palabras sencillas? Nos dicen cuál es la composición mineralógica, el ambiente de formación, las temperaturas que estaban envueltas, ¿ok? Y obviamente la composición de ese suelo importante que tú tienes. La serie de reacciones de Bowen es para nosotros como la llave que abre el entendimiento de la formación de una roca. Entonces no es tan simplista como que todas las rocas tienen el mismo tipo de composición. No. Sino que cada una tiene su huella digital o su ADN, podríamos decir, y me parece interesante porque en el caso de los volcanes, muchas personas ven una erupción y ven esa erupción y dicen, pues lava es lava, magma estaba adentro y afuera es lava, roja al principio y después se pone oscura. Pero no, entiendo que cada erupción tiene una identidad diferente. Claro.
Así que si hacemos un análisis químico de esa lava, la erupción que hubo hace un año es diferente a la erupción que tenemos ahora. Presente. Mira, vamos a ver, por ejemplo, el caso de Puerto Rico. El centro de Puerto Rico, lo que llamamos el backbone, la columna vertebral de Puerto Rico, es totalmente de origen volcánico. Y tú vas a unas áreas en Utuado, en el Batolito, y tú puedes encontrar granodiorita. Vas a otras áreas y encuentras diorita. Y la diferencia de una a la otra, uno la puede ver a simple vista y parecen casi iguales. Pero cuando tú vas al detalle mineralógico de la roca, puedes encontrar que unas no tienen los feldespatos y otras tienen micas. Y tú puedes separar entonces el ambiente de formación de una roca versus otra. Cada cual tiene su huella digital. También podemos determinar en la antigüedad, cuando hubo actividad volcánica, qué actividad volcánica difiere de la otra, porque la composición de esa lava pues es diferente a la otra. Definitivamente. Lo mismo con la tufa, lo mismo con la ceniza, lo mismo con diferentes elementos que están asociados con la misma. Fascinante. ¿Cómo se relaciona la serie de reacciones de Bowens con la formación de los suelos? Si tú logras entender cómo se degrada la roca dentro de sus minerales en su ambiente de formación, desde una roca volcánica vas pasando por los cuarzos, los feldespatos, las olivinas, las micas, hasta llegar a los cuarzos, por ejemplo, puedes entonces interpretar de que si el ambiente de formación es rico para que se formaran los feldespatos o las micas, las biotitas específicamente, cuando se descompone esa roca, ese suelo es rico en biotitas. Cuando se descompone esa roca, ese suelo es rico en sílice, que es proveniente del cuarzo. Y por eso es importante, si tú conoces la serie de reacciones de Bowen y tú puedes conocer los minerales que interactúan en el proceso de enfriamiento y de descomposición, obviamente puedes inferir, sin tener una muestra categórica de suelo, cuál es la formación mineralógica de ese suelo. Muy bien, muy bien. Me parece interesante que había un argumento en base a uno de los bosques petrificados que se encuentra en Indiana, que presentaba que el mismo se formó a través de millones y millones de años. Y ese era el argumento de que pues, este bosque petrificado debió haberse formado a través de estos millones de años. La estructura de los árboles, cómo estaban, la posición de los mismos y demás. Sin embargo, uno de nuestros geólogos adventistas, él tuvo la oportunidad de analizar la lava de esos diferentes volcanes o de esas diferentes capas que se habían tardado millones de años. Él había estado trabajando en Hawái en la época de los 60 y precisamente parte de su trabajo fue ver esta composición química que había entre cada una de estas erupciones de estos volcanes y pudo determinar que no eran muchos volcanes, decenas de ellos, sino eran solamente 4 volcanes. Interactuaron. Y esos volcanes interactuaron porque vemos la lava relacionándose una con la otra, lo cual habla acerca de un evento singular. Cuando hablamos acerca del diluvio, hay personas que piensan solamente en mucha agua, pero estamos hablando de un fenómeno impresionante. Donde hubo la Pangea se separa, estas placas tectónicas que hoy causan los terremotos, que se separan tal vez a pulgadas o centímetros. 1 centímetro por año. 1 centímetro por año. En este caso, en el caso del diluvio, vemos un fenómeno que se aceleró, vemos vulcanismo, vemos proceso de glaciación más adelante. Muchas de los escenarios que algunos cristianos se sienten intimidados en explorar porque parece que contradice a la Biblia. No. La creación. A la creación, no, lejos de hacerlo, tú eres uno de esos valientes que ha dicho yo, en vez de mantenerme en el libreto, yo quisiera ver y analizar en forma de 360, como lo hacemos en este programa, ver qué argumentos tiene la ciencia y qué argumentos tiene la Biblia para realmente entender el origen de la vida y también el origen de lo que no es vida, porque tú te encargas de lo que no es vida. Y hablando en ese contexto, ¿qué podemos aprender acerca de los orígenes y la Biblia cuando estudiamos las rocas? Mira, cuando estudiamos las rocas nosotros podemos ver primeramente, como te dije ahorita, la grandeza de Dios. Cómo se formó este mundo. Si tú puedes interpretar el ambiente de formación de una roca, ya sea sedimentaria, metamórfica, o sea ígnea o volcánica,
Obviamente tú puedes ver esa grandeza de Dios interactuando ahí. Si tú vas a un laboratorio de rocas y tú quieres crear un diamante, lo que a la naturaleza le tomó posiblemente 25 años formar, en un laboratorio tú lo haces en cuestión de horas. Y ahí tú puedes simular ese ambiente de formación donde estaba envuelta la mano de ese Señor. Donde ese Dios creó esa temperatura, creó esas presiones para crear ese ambiente. Realmente cuando nosotros entramos en estos aspectos científicos y filosóficos, podemos ver en detalle que había una razón importante, que había un ser especial, que había una persona que planificó detalladamente cómo iba a ser la formación. Lo que tú ves allá afuera de rocas, de suelos, básicamente es la exposición de esa grandeza de Dios. En el caso de la ciencia en general o la ciencia naturalista, a diferencia de la ciencia creacionista o biblista, nosotros tenemos que ellos definen estos fenómenos, esos procesos que se tienen que llevar a cabo a través de millones de años. ¿Por qué? Porque tenemos rocas que evidentemente son rocas viejas. No podemos, siendo honestos con la data, decir que esta roca tiene 2.000 años, 6.000 años o algo por el estilo. Es roca vieja. ¿Cómo tú entonces explicas, teniendo un paradigma bíblico, cómo podemos entender este fenómeno de las rocas viejas? Mira, básicamente, para ser simple con esto, yo creo en un Dios, en una formación. Cuando Dios creó la tierra, el globo como tal, y luego vino y separó las aguas de la tierra y comenzó la creación cronológica que conocemos. Posiblemente tenemos que entender y profundizar un poquito más por qué esas rocas que estaban allí tienen 6.000 años, tienen 2.000 años, tienen 3.000 años, pero estaban allí. Dios las creó cuando creó el mundo y crea esa gama de interrogantes posiblemente en cuanto a la cronología de la tierra. Pero sí algo es certero y seguro, que Dios la creó. Entonces, cuando hablamos acerca de la edad de esas rocas, en el caso del uranio, por ejemplo, que su formación se supone que se tardara millones de años o miles y miles de años, en el caso de lo que tú sugieres, Dios hace una creación madura. Claro. Los árboles, si los cortáramos, tendrían anillos. Claro. Adán no era un embrión, claro, no era un bebé, era un hombre maduro. Así que no podemos entonces alejarnos de entender el concepto de rocas maduras en una creación madura. Correcto. Rocas viejas. Dios crea árboles viejos, Él crea rocas viejas. Claro. Si nosotros nos ascribimos a una cosmovisión bíblica, no deberíamos entonces tener problemas con aceptar ese tipo de explicación. Así que las rocas nos hablan. Nos dice mucho. Sí, tú has demostrado que las rocas, al igual que la Biblia, también nos habla de que las rocas hablarían. En estos últimos días las rocas nos están hablando. Y amigos televidentes, realmente no solamente tenemos que ver el cielo o ver la biología entre los animales o los seres humanos, sino podemos ver cómo las rocas nos relatan acerca de la perfección y el cuidado que tiene la divinidad. Su arquitecto, la forma en que ha cuidado de cada uno de nosotros y cómo tiene planes para cada una de nuestras vidas. Quiera Dios que tú te puedas anclar sobre la roca siempre.